Vamos a iniciar en este momento, ¿sí? La reunión del CIPAS número 2 correspondiente a la tarea 2, ¿sí? Y específicamente para explicar un poquito qué es la línea de tiempo, ¿sí? Inicialmente, antes de compartir, ¿sí? La parte de la presentación, las diapositivas de cómo construir la línea de tiempo. Sí, vamos a aclarar algunas cositas relacionadas con la actividad. ¿Sí? Resulta de que ustedes están preguntando, sí, hay varios que me han preguntado si es que en el trabajo final, sí, se toman los 5 ensayos y hay que hacer un solo de los 5 ensayos, ¿sí? Y consolidarlo en uno solo, o si se debe publicar los 5, ¿sí? Ensayos de cada uno de los integrantes. Entonces, para aclararles que efectivamente, pues hay que compartir, ¿sí? Los 5 ensayos de cada uno de ustedes, ¿sí? Y si no participan los 5, pues específicamente los que hayan participado en la actividad son los que deben ir en el trabajo final. Sí, con respecto a las líneas de tiempo, igual, sí, también, o sea, no se debe elegir una de las 5, sino que ustedes deben, sí, colocar los 5 links, sí, porque las líneas de tiempo están hechas en línea. Entonces, los 5 links de cada uno de los estudiantes colocan su nombrecito y en la parte de abajo el link. Yo entro al link y reviso la línea de tiempo de cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan esa parte de la claridad. Otra de las preguntas que yo tengo anotado acá, sí, es, me decían mucho, me decían, mire, sí, en la guía de actividades resulta de que el segundo punto que se refiere a la línea de tiempo nos dice que nosotros debemos construir la línea de tiempo de los hitos, ¿sí? De la evolución de los computadores, perdón, de los procesadores, ¿sí? Algunos lo están haciendo con los computadores, entonces no, específicamente es de los procesadores, ¿sí? Para que no se confunda con la historia de los computadores, ¿sí? Entonces, la aclaración es esa, debe ser de los procesadores, de las CPUs. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora sí vamos a compartir como tal la presentación para que ustedes puedan visualizar. Ahí me confirman si la pueden mirar. Sí, profe, ya está proyectada. Sí, Sí, entonces señor. vamos a mirar primero específicamente cómo se construye una línea de tiempo. ¿Sí? La primera parte vamos a dedicarla a todos los aspectos que tiene que ver con la línea de tiempo. Luego vamos a mirar unos hitos y dentro de los hitos, es decir, la evolución de los procesadores en cada uno de los hitos, porque los hitos se refieren a los cambios estructurales que ha habido dentro de los procesadores. No quiere decir que solamente muestre los hitos, ¿sí? Sin mostrar los procesadores, ¿sí? Yo tengo que decir cuáles fueron los hitos en el tiempo, que fueron 4 o 5 hitos, ¿sí? Más relevantes, y dentro de ellos especifico cuáles fueron los procesadores más importantes. Y la última parte, sí, va a referirse a las herramientas que ustedes pueden utilizar para la construcción de las líneas de tiempo. Algunas de estas herramientas son las que están en la guía de actividades, otras, sí,
son también recomendadas porque específicamente me sirven para realizar las líneas de tiempo. Bueno, entonces vamos a avanzar en qué es una línea de tiempo. La línea de tiempo lo que hace es mostrar, ¿sí?, cronológicamente un tema, ¿sí?, un evento, unos periodos o puede ser, sí, mostrar a lo largo de un eje que puede ser horizontal, vertical o también circular, ¿sí?, la evolución de algún tipo de sucesos históricos, procesos o cualquier secuencia de eventos. En este caso, ¿sí?, nos piden o nos solicitan que en el tiempo, en la cronología del tiempo, nosotros, ¿sí?, representemos visualmente, de manera visual, no textual, de manera visual, que representemos, ¿sí?, la evolución de los procesadores en cada uno de los hitos del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí?, los primeros procesadores que aparecieron en el año 1970, en la década de los 70. ¿Sí? Entonces hay algunos que dividieron, dijeron, no, pues como la evolución se ha hecho por décadas, yo voy a coger por décadas. ¿Está bien el diseño? Sí, está bien el diseño, pueden hacerlo por décadas. ¿Sí? Otros eligieron hacerlo por hitos. Entonces, uno de los hitos fue cuando apareció, ¿sí?, inicialmente el transistor que evolucionó posteriormente al procesador 4004 de Intel. ¿Sí? Y luego fue evolucionando hacia el Z80, 8086, 8286, 386 y 486. Hasta ahí finaliza ese hito. ¿Sí? De allí aparecen otro tipo de procesadores con otras características diferentes a los anteriores. Es decir, pudo ser que se aumentó, por ejemplo, el coprocesador matemático, pudo ser que se incrementaron, por ejemplo, las funcionalidades en la parte gráfica, que pasaron de 8 bits a 16 bits, ¿sí? Entonces, sí, esos son los hitos, lo que nos marca la evolución como tal de los procesadores. ¿Listo? Ese es el hito. Entonces, la guía de actividades dice que ustedes deben hacer una línea de tiempo donde se muestre los hitos de la evolución de los procesadores en el tiempo. ¿Listo? Entonces, usted puede marcar los hitos como periodos y dentro de esos periodos, cuáles fueron los procesadores más representativos. La línea, ¿sí?, de tiempo puede ser como ustedes la decidan hacer, ¿no? Puede ser que sea una sola línea horizontal, puede ser que sea una línea vertical, o puede ser que yo lo haga como un zigzag, es decir, que lo haga como una Z, entonces voy recorriendo en el tiempo los años y voy mostrando, ¿sí?, de cada procesador, voy mostrando la imagen real, ¿sí? Voy mostrando el nombre del procesador que salió en ese tiempo, el año y algunas de las características más importantes de ese procesador. ¿Listo? Luego vamos a mirar un ejemplito. Bueno, ¿cuáles son los elementos claves para construir una línea de tiempo? Para construir la línea de tiempo debe haber un eje de tiempo, el eje temporal. El eje temporal se convierte en la línea de base que representa el flujo del tiempo. ¿Sí? Y como les decía, puede ir de izquierda a derecha en el caso de que sea horizontal o desde arriba, desde la parte superior hacia abajo, avanzando siempre en el tiempo. ¿Sí? También en la línea de tiempo debe tener los puntos o marcadores. Los puntos o marcadores son los símbolos, ¿sí?, que se los puede representar, como lo dice su nombre allí, como iconos, como cuadrados o como puntos, ¿sí?, que señalan la ubicación exacta del tiempo. Entonces yo digo, apareció
el procesador 4004 en 1970. Entonces allí pongo un marcador y especifico el año en que apareció ese procesador. Tutor, Pupila, Y tutor, ¿me escucha? sí, señora. Hágame un favor, es que solamente vemos la primera imagen que dice cómo construir una línea del tiempo. No Ah, sabemos no si... avanzó. No, señor. A ver ya, espérenme. Sí, es que, a ver, voy a quitar acá la cámara. Ahí de pronto, sí, ya sé. Listo, súper Diana, muchísimas gracias por estar ahí Muchas pendientes. gracias. Muchas gracias. Igual los ingenieros estemos pendientes de ese tipo de situaciones que se pueden presentar. Ingeniero Francisco, está en la uno todavía. Creo que tienes unas flechitas abajo que puedes utilizar. Dale, porque es que a veces, chicos, y de una vez Sí, vale la ahí pena la ya. aclaración. Dependiendo la Ahí está. velocidad a Ya. veces del internet, se queda como si no Sí, pasara. se Entonces, queda ingeniero, yo creo que estático. salte de modo presentación y la manejas no como presentación, sino vas pasando las diapositivas, solamente compartiendo el escritorio. Es mucho más fácil, porque a veces por el Bueno, internet no pasa y se nos queda ahí bloqueada. ¿Listo? Hizo de poco pude conectarme. No me dejaba desde mi teléfono. Listo, ojalá le salió una numeración. ¿listo ahí? Perfecto. Allá dice Bueno, agenda, ya estamos en la 2. eso, ahí ya Eso, entonces deja podemos la ver, cámara ¿no? apagada, Inge, y continuemos. Exacto. Bueno, Listo. entonces les hablaba de la línea de tiempo, ¿sí? Y específicamente de los puntos, ¿sí? Que nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí? Vamos a mirar, ¿sí? Les hablaba del eje temporal. El eje temporal es el que maneja el tiempo de aparición de cada uno de esos hitos o eventos y nosotros podemos marcar cada vez que encontremos un procesador que sea representativo. Por ejemplo, los procesadores más representativos, a pesar de que ha habido muchos procesadores en el tiempo, han aparecido muchos, pero hay unos que son los más representativos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el 4004, luego viene el 8086, luego viene el 82, 3 y 486. ¿Sí? Luego evoluciona y allí hay un corte, ¿no? Evoluciona a otra generación de procesadores que son los Pentium y tenemos la generación de procesadores Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 y posteriormente tenemos los Core, ¿sí? Que Ingeniero, se le fue el audio. Sí, señor, No se escucha, profe. parece que el ingeniero tiene como inconvenientes con el internet. Entonces, ahí vamos a esperar un segundito que se vuelva a conectar. En este momento, pues nos está hablando de las líneas de tiempo y los elementos claves que tenemos que tener en la línea de tiempo. Así que vamos a darle unos minuticos al ingeniero y también de pronto eso era el tema de por qué no corría la presentación, ¿verdad? Puede ser que tenga algunos problemas con el internet. Vamos a darle un minutico. Mientras tanto, veía que había una manito levantada. Cuéntenme si hay alguna pregunta. Vamos solucionando mientras regresa el ingeniero. Hola, profe, pues no, solo quería decir que de pronto, como compartió la presentación, uno mismo puede ir avanzando las pantallas que tiene la presentación, pero él podría compartir más bien pantalla y así a medida que él vaya avanzando, pues puede ir proyectando en la pantalla lo que él va viendo. Pues sería como la única sugerencia. De resto, igualmente yo ya avancé los pantallazos de lo que él iba diciendo y pues así me adelanté en lo que tenía que tomar nota.
Perfecto, listo, muy bien, Jason. Muchísimas gracias, Jason. Muy gentil por esa información y claro que sí. Sí, como se les compartió la presentación, ahorita se las volvemos a compartir para que ustedes también la tengan y puedan como trabajar sobre ella, ¿listo? Listo, Jason, puedes bajar la manito y vamos entonces a continuar mientras el ingeniero regresa. Permítanme un segundito y retomamos desde la línea de tiempo. Me parece que ahí está bien. Ingeniero Ángel Alberto, ¿tienes alguna información? Sí, sí, señor, muy buenas tardes. Vale, Apreciados estudiantes, quería comentarles lo siguiente. Recomiendo, por favor, de que no suban carpetas comprimidas, ¿vale? Les voy a decir por qué. Resulta que nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un antivirus legal y cuando ustedes suben esas carpetas comprimidas, eso los toma como si fuese un virus. Entonces hay veces que inmediatamente elimina el archivo o en su efecto pues no permite abrirlo. Entonces es muy importante que en el espacio evaluativo carguen ustedes obviamente documentos en PDF, que es la mejor manera para poder uno calificar la actividad. Y por otro lado, pues tengan presente que en el foro no deben de adjuntar documentos, sino que deben hacer la participación directa en esta. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Entonces vamos a continuar, chicos. Están viendo la presentación. Vamos a reemplazar al Inge mientras soluciona su inconveniente de Internet. Listo, muy bien, chicos. Entonces estamos hablando de las líneas de tiempo. Recuerden que teníamos una agenda. ¿Me confirman que están viendo? Creo que sí. Teníamos entonces una línea de tiempo, una historia de los procesadores y unas herramientas para construir las líneas de tiempo. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces ya pasamos por ese tema. Vamos a ver qué es una línea de tiempo y nos habla de que una línea de tiempo es una cronología. Ojo con eso, ¿listo? Una cronología. Es una representación visual, por eso es que es de manera visual, que organiza eventos, hitos o periodos en un orden secuencial a lo largo de un eje. O sea, en un eje que es generalmente horizontal o un eje vertical, donde la distancia entre los puntos es proporcional al tiempo transcurrido entre ellos. Eso es una definición muy técnica que ya la vemos ahorita como de una manera más gráfica y podemos básicamente avanzar. Es una herramienta fundamental para entender la evolución, duración y relación entre sucesos históricos. Líneas de tiempo hay de todo, de todo, de todo. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la línea de tiempo de qué. ¿De qué nos vamos a enfocar nosotros? ¿En cuál es la línea de tiempo? Contéstenme ahí en el chat sobre qué es la línea de tiempo. Los procesadores. Excelente, muy bien. Acerca de los procesadores. Y otra pregunta que ustedes hacen frecuentemente es, profe, ¿los procesadores del celular o los procesadores del computador? En este caso, arquitectura de computadores, nos centramos en los procesadores de los computadores, ¿de acuerdo? No de los celulares, de los computadores. Ahora, si yo quiero hacer una referencia al pie, o sea, una línea paralela donde quiera mostrar algo acerca del tema de los procesadores de los celulares, válido, pero la principal o lo que tenemos que hacer es acerca de los procesadores de los computadores. Espero que eso nos quede supremamente claro. Dice entonces, para entender la evolución, duración y relación entre sucesos históricos, procesos o cualquier secuencia de eventos. Nosotros al tener una línea de tiempo, es fácil identificar visualmente cuáles fueron los periodos con mayor avance tecnológico, desde qué fecha a qué fecha suceden ciertas cosas y eso nos ayuda a entender qué pasa con esos procesadores. ¿Listos hasta ahí? Muy bien, yo todo el tiempo les voy a estar preguntando si estamos claros, si entendimos, para que me coloquen así y saber que ustedes me están entendiendo. Igual, si quieren participar, recuerden que ponen la manito y tan pronto yo me dé cuenta que hay una manito levantada, de una vez les doy. Entonces, líneas de tiempo, elementos claves de una línea de tiempo. Entonces, tienen un eje temporal. La línea base que representa el flujo del tiempo se llama un eje temporal. Puntos o marcadores, quiere decir los punticos que vamos a colocar o los marcadores que va a tener la línea de tiempo, como puntos cuadrados o iconos que señalan la ubicación exacta del tiempo. Entonces, si yo tengo una línea de 1900 al 2000, pues estos espacios, esos punticos o hitos importantes los iré colocando ahí. Etiquetas. Es un texto breve que describe el evento o su fecha o año correspondiente. La escala, la relación entre la distancia en la línea y la cantidad de tiempo, por ejemplo, un centímetro,
puede representar 1 año, 10 años o 100 años, dependiendo del contexto de lo que estemos hablando. Mantener una escala consistente es crucial para la precisión. Eso va a depender de la línea que ustedes estén estableciendo. Cuando hacemos líneas de tiempo un poco más formales, pues se tiene en cuenta que yo voy a hablar cada periodo, cada punto de la línea va a incluir 10 años o 100 años o 1000 años o qué voy a incluir ahí, o 5 años o 1 año o 1 mes, ¿cierto? Y se supone que los puntos consecuentes irán marcando lo mismo por periodos de... ¿Listo? Pero en este caso, para la arquitectura de computadores, podemos ir marcando esas fechas importantes, obviamente en una secuencia lógica, ¿de acuerdo? Listo, los periodos o intervalos. Vamos ahora a Ya, la línea de ingeniero, tiempo. Señor, ya. no te Sí, acá preocupes, se nos fue la energía. no te preocupes, ya te termino por aquí con esta última Bueno, bueno, diapositiva y para que puedas ir compartiendo la tuya. Entonces, y bueno, vamos bueno. aquí en la diapositiva número 5. Entonces, la línea de tiempo son versátiles y se usan para visualizar la historia. Es donde más se utilizan en el tema histórico. Si ustedes miran en este momento en el chat, el ingeniero Carlos Alberto les acaba de subir una línea de tiempo sobre la historia de la radio. Si quieren, mírela. Y dice que va de 1809 a 1990, finales del siglo XX, donde se da toda la evolución de la radio, pero démonos cuenta que los periodos son discordantes, quiere decir que no tiene esa secuencia que les hablaba ahorita de que cada periodo entre punto y punto van a ser 10 años, no, digamos que eso sí se usa mucho técnicamente, pero en el tema de poder contar la historia de algo, pues no van a ser periodos tan exactos, ¿listo? Planificar proyectos. Es bien importante para la planificación de los proyectos nosotros manejar estas famosas líneas de tiempo. Si han visto que en los proyectos se utilizan, eso se llama los diagramas de Gantt, que es donde nosotros vamos a decir, me voy a demorar 2 meses haciendo tal cosa, 1 mes haciendo tal otra, 4 meses haciendo tal otra. Entonces, eso también sirve y eso serían los diagramas de Gantt, que lo que tiene que involucrar líneas de tiempo. Pero recuerde, lo que vamos a hacer nosotros es más parecido a lo que nos colocó ahorita el ingeniero Carlos Alberto en el chat para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Los que, digamos que no vieron, bueno, igual más adelante les vamos a mostrar ejemplos de líneas de tiempo, así que no se preocupen, los que no están en vivo en este momento. Analizar biografías, entonces también sirven para eso, representan la vida de una persona, sus logros y sus eventos personales. Entonces, bien importante también y sirve muchísimo para la biografía de una persona. Bien interesante sería, por ejemplo, en algún momento proponer nosotros, bien interesante sería proponer en algún momento nosotros, oiga, qué chévere una línea de tiempo de mi vida, de la vida de cada uno de nosotros y cuáles fueron esos hitos que han marcado nuestra existencia hasta el momento. Bien importante eso para construir una biografía, es bien interesante. Para organizar ideas también sirven esas líneas de tiempo para tener una organización de ideas como una planificación de una novela, un guión o una investigación, ordenando la trama o los argumentos. ¿Listo? Y para estudiar, esto es importantísimo, chicos, apréndanse que este es un tip que les está dejando el ingeniero Francisco en esta presentación muy importante, que también las líneas nos sirven para estudiar cuando necesitemos recordar datos que son sobre una línea de tiempo que son históricos o que tienen que ver con una evolución, pues al diseñar una línea de tiempo gráfica lo que va a ayudarnos es a recordar mucho más fácilmente lo que sucedió en esos periodos de tiempo. ¿Listo? Los dejo entonces con el ingeniero Francisco que continúa con la presentación y listos, ingeniero, bien puedan. Quedamos en la quinta. Bueno, muy bien. Un momentico. Listo. Vamos a avanzar en la siguiente, ¿no? Aquí nos plantean diferentes tipos de líneas de tiempo, ¿sí? Ahí hay una línea de tiempo que es lineal, ¿sí? Esa es la más común. Yo les decía que puede ir en la parte horizontal, de izquierda a derecha, donde el año, lo más antiguo, iría a la izquierda y lo más nuevo se va haciendo hacia la derecha y se va presentando hacia la derecha. ¿Sí? En una recta que puede ser de manera horizontal o de abajo hacia arriba, en el sentido vertical. Entonces yo voy allí marcando todos los hitos, ¿sí? que se han llevado a cabo pues, en la historia históricamente
en los procesadores en nuestro caso. ¿Sí? Ya habíamos mirado en la diapositiva anterior que lo podemos utilizar de diferentes maneras. Sí, pero específicamente para la actividad nosotros tenemos que representar linealmente la evolución de los procesadores en el tiempo. ¿Listo? Bueno, había una pregunta que me la hicieron, me dijeron, mire, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros, o yo, específicamente yo, sí, envié una línea de tiempo y en la línea de tiempo solo marqué los hitos de evolución en la historia de los procesadores. ¿Cuál es la idea? O sea, la idea no es solamente marcar, ¿sí?, los hitos de la evolución de los procesadores, sino que yo pueda mirar cuáles fueron las características de cada uno de esos procesadores en el tiempo y poder compararlas, ¿no? Es decir, si yo tengo el procesador 4004, ¿sí? ¿Qué cambió del 4004 al 8080? ¿Sí? El uno era de 4 bits, el otro era de 8 bits. A, B, ya hubo una evolución allí. ¿Sí? Entonces ya me doy cuenta de qué es lo que fue evolucionando dentro de la arquitectura de esas CPUs o de esos procesadores. Entonces, por eso la idea es colocar los hitos, o sea, ustedes pueden marcar los hitos, ¿sí? Y posteriormente, dentro de cada hito, ¿sí?, eligen los procesadores que consideren más importantes y colocan las características de cada uno de esos procesadores. Eso para ustedes va a ser lo más valioso, porque ustedes van a saber en la realidad, ¿sí?, cómo evolucionaron cada uno de los procesadores. Desde ese procesador que era parecido a un integrado hasta los procesadores que tenemos ahora que son multinúcleo y que tienen integrado la memoria caché, el coprocesador matemático, la función gráfica, ¿sí? Entonces, ahí nosotros ya podríamos dar cuenta de la evolución de los procesadores en el tiempo. La segunda dice que puede ser comparativa o paralela. Dice, muestra dos series de eventos simultáneos en el tiempo a través de líneas paralelas. ¿Sí? Dice, es ideal para comparar procesos históricos en diferentes regiones o áreas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí?, ¿qué ocurría, ¿sí?, durante el periodo de la conquista en Colombia, en Ecuador y en Perú? Entonces yo puedo comparar qué ocurrió en un tiempo, por ejemplo, de 1492, que llegó Cristóbal Colón, hasta 1750. Entonces yo marco cuáles fueron los eventos en cada uno de los países y posteriormente yo podría comparar, ¿sí?, si sucedió lo mismo o hubo diferencias en el tiempo, en cada uno de esos países y qué eventos fueron marcados allí. De biografía, pues igual, dice, se centra en eventos de la vida de una persona, entonces yo podría comparar, ¿sí?, también en la biografía, ¿sí?, puedo marcar cuáles fueron los hitos que marcaron mi vida, ¿sí?, y qué fue lo más importante o lo más relevante que yo pienso que se puede marcar dentro de ese periodo de tiempo, desde su nacimiento hasta el tiempo de hoy. ¿Listo? Bueno, allí hay otra cosita que estoy recordando, ¿sí?, que deben tenerla en cuenta. Algunos están colocando los procesadores, fíjense, ¿no? Están colocando los procesadores que marcaron un hito, ¿sí? ¿Cuáles fueron? Entonces colocaron el 4004, el 8086, ¿sí?, el 8386, y luego se saltaron y me colocaron por allá ya el Pentium 3, Pentium 4, se saltaron otra época y ya me colocaron de una vez los Core i3, Core i5 y Core i7.
¿sí? Y entonces, o sea, está bien que yo lo haga de esa manera, pero fíjense que faltan muchos de los procesadores que están marcando, ¿sí?, los hitos o los avances dentro de los procesadores. Deben hacerlo desde que apareció, que fue en 1970, hasta la actualidad, hasta el 2022, 2023, 2024, estaría bien. ¿Sí? Y lo otro está relacionado con que ustedes, ¿sí?, conozcan, ¿sí?, en la realidad la evolución de esos procesadores. Yo no me puedo saltar, por ejemplo, de 1995 al 2015 y de ahí colocar los procesadores del 2015 al 2017 o 2020, ¿sí? Porque en ese periodo, ¿sí?, aparecieron muchos de los procesadores que sirvieron como base para las evoluciones actuales, ¿sí? Es decir, cuando por ejemplo, Intel, ¿sí?, sacó su procesador y le apostó, ¿sí?, al ciclo de reloj, pero en cambio AMD dijo, no, yo no voy a apostarle al ciclo de reloj, a aumentar el ciclo de reloj, sino que voy a aumentarle, ¿sí?, el procesamiento en paralelo, y apareció el primer procesador, ¿sí?, de doble núcleo que fue de AMD. Y luego, ¿sí?, Intel tuvo que reversar los avances que tenían en el ciclo de reloj y pasarse a la evolución del multiprocesamiento, que es el procesamiento en paralelo que hoy conocemos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esos son hitos que marcan la historia. ¿Listo? Porque nosotros consideramos que Intel es el que más, sí, digamos, dentro de los fabricantes, es el que más avances tecnológicos ha tenido, pero AMD también ha tenido muchos avances que se pueden marcar en el tiempo. Fue el primero que integró la parte gráfica dentro del procesador, ¿sí? Y eso no lo conocemos. Fíjense, hagan una prueba, ¿sí?, coloquen dos computadores, se enciendan el tiempo, uno con procesador AMD, uno con procesador Intel, a ver cuál arranca de primero. Entonces, en el momento de la carga, nos podemos dar cuenta de que el que arranca de primero, pues es el AMD. ¿Sí? Así tenga menor memoria caché. ¿Por qué? Porque tiene funciones gráficas más avanzadas. ¿Sí? Pero cuando comparamos lo mismo, ponemos a renderizar, ¿sí?, a colocar una figura en 2D y que la convierta en 3D a un computador con procesador AMD y a un computador con procesador Intel, ¿sí?, e Intel es más rápido en el procesamiento. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Porque tiene más memoria caché interna que los procesadores de AMD. Son hitos que marcan la historia. ¿Listo? Fíjense otro ejemplo. ¿Sí? AMD, desde el procesador Athlon, ya tenía funciones gráficas incluidas internamente, pero Intel, ¿sí?, no las tenía. ¿Sí? La función gráfica se integró en el procesador Intel ya en la última evolución que tuvieron los Core. ¿Sí? Entonces en el Core i5 inicialmente, solo en el Core i7. ¿Sí? Ahora ya están Core i7, Core i9, ¿sí? Y si miramos los nuevos procesadores ya son Core i9 Plus, ¿sí? El Plus, ¿sí?, ¿qué significa? Core i9, la evolución del Core i9, las mejoras que se le implementaron al Core i9. Entonces, ¿eso para qué? Para que ustedes, cuando estén haciendo la línea de tiempo, no solamente especifiquen que fue el Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9, sino que existe el Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9 de primera generación, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta, de séptima, y llevamos ya la 13ª generación de procesadores de Intel.
Igual sucede con AMD, ¿no? Nosotros en la línea de tiempo solo marcamos un hito, que apareció el procesador Ryzen. Sí, pero de los procesadores Ryzen, fíjense que tenemos la serie 1000, la serie 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y ahora está la serie 7000. ¿Sí? Que son los procesadores Zen. ¿Sí? La evolución de los Profesor, disculpe, procesadores. ya está hasta la 9000 y creo que nos está mostrando las diapositivas en donde usted No, está, ¿no? ahí está bien. Solamente Ok, estamos hablando para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, listo. de proceso o de ciclo. ¿Sí? La línea de tiempo de proceso de ciclo a menudo es de manera circular, pero a modo de espiral, porque el proceso se repite. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros miramos en la parte de diseño de software, ¿sí? Creamos un primer prototipo y ese prototipo va evolucionando a un segundo prototipo, a un tercer prototipo, pero las etapas de construcción son las mismas. ¿Sí? Análisis de requerimientos, luego especificación de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y vuelve y se repite el ciclo. ¿Listo? Pero no quiere decir que el producto se quede estático, sino que va evolucionando en el tiempo a un segundo prototipo, a un tercer prototipo, a un cuarto prototipo. ¿Listo? Ese sería como la evolución en ciclo o de proceso. Y el último que ya el ingeniero John les había especificado, que es el diagrama de Gantt, que son las actividades que se realizan en el tiempo. ¿Sí? Entonces yo puedo colocar una actividad secuencial o pueden traslaparse también actividades en el diagrama de Gantt. Es decir, yo puedo realizar al tiempo una o más actividades. ¿Listo? Bueno, ¿sí? Para la tarea que nos plantea la actividad, entonces vamos a tratar de hacerlo en lo posible que sea lineal, ¿sí? Para que ustedes, ¿sí? Miren, ¿sí? Cómo se realiza una de esas líneas de tiempo, ¿sí? Pero como es una secuencia en el tiempo y van evolucionando los procesadores, entonces solamente se representa con una línea recta, ¿sí? Que puede ser continua o que yo le puedo, de acuerdo a la herramienta que esté utilizando, le puedo dar una vueltecita, otra vueltecita y ¿sí? Se va organizando todos los procesadores. Siempre piensen que como es, ¿sí? La línea de tiempo es gráfica, yo tengo que colocarle la imagen de los procesadores o de los hitos. ¿Sí? Yo no puedo colocar solamente el texto, el año y las características y ya. No, o sea, es importante que se muestre la parte gráfica en la línea de tiempo. ¿Listo? Vamos a la siguiente, dice. A ver, vamos, ¿sí? A crear una línea de tiempo. Entonces, ¿cuáles son los pasos básicos que ustedes deberán seguir? ¿Sí? Algunos muy posiblemente fueron consultando procesadores, abrieron la herramienta y fueron incluyendo los procesadores y la información que consideraban la más relevante. ¿Sí? Pero para crear la línea de tiempo hay unos pasos. ¿Sí? Unos pasos que se deben seguir como en cualquier procedimiento. Entonces, lo primero, ¿sí? Ustedes me van a decir cuál es el tema que se necesita representar en la línea de tiempo. ¿Qué dice la guía de actividades? ¿Que deben representar qué? La historia de los procesadores. La evolución de los La procesadores. evolución de los Exacto. procesadores. Eso. Entonces, eso es lo principal. Es decir,
¿qué tengo que mostrar en mi línea de tiempo? ¿Cuál es el tema principal? Entonces, el tema principal es la evolución de los procesadores durante el tiempo que han evolucionado, desde 1970 hasta la actualidad. Alguien me colocaba, por ejemplo, los computadores ENIAC, me colocaba la Pascalina, me colocaba, ¿sí?, en la línea de tiempo. Esos no son procesadores, eso hace parte de la historia de los computadores y de la evolución de los computadores. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando ustedes vayan a hacer su diseño. Bueno, una vez que yo defina el tema, ya sé que no tengo que representar solamente los hitos, ¿no? Sino que me dice, usted tiene que representar en la línea de tiempo la evolución de los computadores. Que dentro de la evolución de los computadores hay unos hitos históricos, está bien. Usted puede marcar los hitos históricos, ¿sí? Pero dentro de cada hito histórico debe marcar cuáles fueron los procesadores, ¿sí?, que marcaron ese hito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo les comentaba, cuando se dividieron, es decir, cuando empezaron, ¿sí?, las dos empresas que hoy conocen, AMD y Intel, a fabricar sus procesadores. Antes, ¿sí?, uno iba y compraba un procesador y ya decía allí procesador 8086, ¿sí?, de AMD, o procesador 8086 de Intel. Es decir, que yo compraba la misma board y el procesador podía incrustarlo allí en la board, ¿sí?, y no importaba la marca. Pero luego hubo una separación y entonces, ¿sí?, aparecieron los procesadores, por ejemplo, en los Pentium, ¿sí? Yo iba y ya tenía que comprar la board para procesador Intel o la board para procesador AMD, ¿sí? Eso comercialmente marcó un hito histórico porque ya se dividieron, como que partieron cobijas, dijo, AMD dijo, no, yo voy a fabricar de esta manera, y Intel dijo, yo voy a fabricar mis procesadores de esta otra manera. ¿Sí? Entonces fue un hito histórico, ¿sí?, y a la vez un hito comercial. ¿Por qué? Porque ellos podían vender más, ¿sí?, productos, y solo eran adaptables a la marca de los fabricantes de procesadores. ¿Sí? Hay una pregunta. ¿Quién tiene levantadita la mano allí? Yo, profesor. Bueno, Sí. lo que pasa es que, según tengo entendido yo, Intel retiró los derechos de que AMD fabricara procesadores compatibles con sus placas madres cuando empezaron, y de Ya, sí, ahí fue que se separaron ya como tal, que se dio fue ya eso, la con el competencia. 586. Ajá. Sí, señor. Con el 586 de AMD y el procesador Pentium de Intel. ¿Sí? Y ahí aparecieron los K7 y otros procesadores de AMD. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta todas esas cositas para que ustedes vayan construyendo su línea de tiempo, pero que cuando ustedes estén construyéndola, sí piensen en que lo que están haciendo allí en la actividad les va a servir para su aprendizaje. Es decir, ustedes van a conocer cuáles son las diferencias entre uno y otro procesador, cuáles son los hitos que marcaron la historia. Ustedes pueden comparar procesadores de una época con procesadores de otra época, ¿sí? Porque esa es la idea de la actividad. Es decir, no solo que marquen los hitos, sino que digan qué procesadores marcaron, ¿sí? O qué procesadores están dentro de cada hito. ¿Listo? Bueno, segundo, dice acá, una vez que usted ya definió el tema y el alcance, lo siguiente,
¿sí? Es investigar y seleccionar los eventos. ¿Sí? Allí, entonces, ustedes cuando marcan los hitos, para usted, ¿sí? Hay algunos que han entregado, por ejemplo, los procesadores, sin importar, digamos, los eventos, entonces, solo el año, dicen, 1970 apareció este procesador, tiene estas características. 1972 apareció este otro procesador con tales características. 1978 apareció este otro con tales características. Está bien, ¿sí? Es válido, porque no siempre cada año se fabrica un procesador, sino que sí van evolucionando y a medida que va evolucionando puede ser que en un año, actualmente en un año pueden haber 2 o 3 evoluciones en la generación de procesadores. ¿Sí? Antiguamente no, o sea, cada 3 años, cada 5 años aparecía un nuevo procesador. ¿Sí? Entonces, eso va a depender de la evolución de la tecnología, de microtecnología a nanotecnología. Allí hubo un salto grandísimo. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar allí. Entonces, ¿qué van a investigar? ¿Sí? Ahora sí, díganme, ustedes van a hacer su línea de tiempo de la evolución de los procesadores. Ahora sí me dice, investiga y selecciona los eventos. ¿Qué investigarían ustedes? ¿Qué información necesitan? Para construir su línea de tiempo. Ahí básicamente sería la historia de los procesadores y los cambios estructurales que tuvieron para marcar una evolución o incluso para llegar a marcar Exacto. un hito histórico. Entonces, en la historia, ustedes pueden utilizar, ¿sí?, herramientas de inteligencia artificial y le preguntan cuáles fueron los hitos históricos de la evolución de los procesadores. Y ahí les va a sacar los hitos. ¿Sí? La herramienta está, pueden utilizarla, pero lo que yo no puedo hacer es copiar todo lo que me aparece allí y pegarlo. ¿Sí? Entonces, yo voy a, ¿sí?, investigar primero cuáles fueron los hitos históricos. ¿Y qué más necesito? Las mejores que tuvieron respecto a la generación anterior, ¿no? Ajá, entonces necesito las características de cada uno de los procesadores, el tiempo, el año en que apareció en el mercado, ¿sí?, que sería el año que yo marque en mi línea de tiempo y le daría el nombre de ese procesador, que se llamó Athlon, que se llamó Phenom, que se llamó Ryzen, que se llamó Core i3, que se llamó Pentium 4, etc. ¿Sí? Entonces ya tengo toda esa información. Algunos me están entregando, por ejemplo, en los avances, ¿sí?, que subieron al foro, están entregando un cuadrito en Word donde tienen la imagen, el año y las características. Y me dicen, ahí está mi línea de tiempo. Entonces yo le digo, no, ahí es primera parte de lo que investigó para hacer su línea de tiempo. ¿Qué le falta? Entonces, pasar esa información a una de las herramientas que se le recomienda para elaborar la línea de tiempo, que puede ser Canva, o que puede ser Timeline, o que puede ser Visme, o que puede ser cualquier otra herramienta. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Ahí tengo toda la información de los hitos y los procesadores. ¿Listo? Eso es la información que yo necesitaría. Entonces ya investigué, ya seleccioné los eventos históricos que sucedieron en la evolución de los procesadores. ¿Listo? Tercero, me dice, establece una escala. ¿Sí? Aquí no puedo establecer una escala de tiempos,
¿sí? Porque unos aparecieron en 1970, otro en 1978, otro en 1979, otro en el 82, otro en el 83, etcétera. La diferencia de tiempo no Pero, es exacto, exacta. no es exacto. Entonces, algunos decidieron hacerlo por décadas. ¿Está bien? Sí. Está bien, pueden hacerlo de esa manera, pero dentro de cada década yo tengo que especificar cuáles fueron los procesadores que aparecieron, ¿sí? ¿Cuáles son los más importantes con toda su información? ¿Sí? Entonces ahí es donde pego la imagen, ahí digo el año, el nombre y cuáles fueron las características de esos procesadores. ¿Listo? Sí, otros, como les digo, o sea, solamente colocaron el año, el nombre del procesador, la imagen y las características. También es correcto. ¿Listo? Bueno, entonces, si los eventos sucedieran en un periodo de tiempo de 4 años, 5 años, 7 años, 10 años, ¿sí? Entonces ya podría establecer una escala de medición. ¿Listo? Cuarto, dibuja el eje. ¿Cómo lo quieren hacer ustedes? ¿Lo quieren hacer vertical? ¿Lo quieren hacer horizontal? ¿O lo quieren hacer como una culebrita que vaya, ¿sí? Que vaya girando a la izquierda y a la derecha y allí ir marcando los eventos en el tiempo? ¿Sí? Entonces, la forma de hacerlo puede ser la que ustedes decidan, pero tiene que ser lineal, ¿sí? Es decir, en el eje yo tengo que trazar una sola línea de base. ¿Listo? Y en la línea de base voy marcando y voy registrando los hitos históricos y los procesadores dentro de cada hito. ¿Listo? De esa manera, yo ¿sí? Estoy cumpliendo con lo que me dicen. ¿Qué estoy presentando en mi línea de tiempo? La evolución de los procesadores. Y dice, como mínimo, allí en la guía de actividad dice, como mínimo, debe mostrar los hitos históricos en el tiempo de la evolución de los procesadores. Pero eso es lo mínimo que yo podría presentar. Entonces, si yo presento los eventos y dentro de cada evento los procesadores, pues estoy cumpliendo con lo que me dicen. ¿Listo? Y lo mínimo sería solo los hitos. ¿Listo? Bueno. Luego dice, ubica los eventos. Entonces van a colocar los marcadores, ¿sí? De acuerdo a la fecha. Entonces ya voy marcando en la línea de tiempo, ¿sí? Voy colocando los marcadores de tiempo, voy diciendo el año de aparición de cada uno de los procesadores y voy colocando en cada cuadrito, en cada icono, la imagen del procesador y abajito, ¿sí? Voy especificando las características más relevantes que yo considere de ese procesador. ¿Sí? Que el uno era de 4 bits y el otro es de 8 y el otro de 16 y luego pasó a 32 y ahora es de 64 bits. Que el uno no tenía coprocesador matemático, el siguiente lo tenía, el coprocesador matemático integrado en el procesador. ¿Sí? Que el otro ya tenía una velocidad de 33 y 40 y el siguiente subió a 100 y el otro subió hasta 200 y luego llegaron hasta 400. Entonces yo voy mirando a ver cuáles son los hitos que yo considero importantes y que para aprender, ¿sí? Considero que yo debería conocer eso. ¿Listo? Entonces la actividad no es solo por hacer la actividad y ganar una calificación alta, sino háganlo con la intención siempre de aprender nuevas cositas. ¿Listo? Bueno, luego me dice, añade los elementos visuales. Entonces utiliza colores, iconos, imágenes, ¿sí?
Entonces, ustedes, ¿sí? Si no, no tienen, por ejemplo, las imágenes de los procesadores, ustedes van a la web, ¿sí? Entran a imágenes, le dan el nombre del procesador y ahí les aparecen varias imágenes, cogen la imagen y la pegan, ¿sí? Haciendo uso de ¿qué? De la herramienta que nosotros les recomendamos allí en la guía de actividades. ¿Listo? Hasta ahí, ¿qué tal? Profe, una pregunta. ¿Sí? Karen, también. Ahí en el tema de las imágenes que usted habla, ¿debemos colocar imágenes necesariamente técnicas, o sea, la foto del procesador o algo así, o se puede colocar también la imagen comercial que utilizaba? Bueno, no alcancé a escuchar muy bien, pero entonces sí. Las imágenes, generalmente las que presentan allí, cuando yo busco en imágenes, son imágenes reales. Es decir, yo puedo cortar la imagen de allá, ¿sí? Y pegarla en la herramienta y queda ya allí en el icono o dentro del icono la imagen y las características que yo puedo copiarle del archivito de Word que yo tenga allí especificado las características. Sí, profe, qué pena, es que estaba en la calle. Ya. Le preguntaba que si de pronto se pueden utilizar también las imágenes comerciales que utilizaban, o tiene que ser la imagen de la fotico del procesador. Pues pueden ser, sí, o sea, pueden ser las imágenes representativas. Es decir, no siempre voy a encontrar la imagen como tal del procesador, pero puede ser una imagen de la cajita del procesador o la imagen de la marca y que diga allí Core i3 y que traiga una barrita quinta generación. ¿Listo? Entonces, sí, Okay, en lo gracias. posible, pues claro, en lo posible para que ustedes lo reconozcan, ¿sí? Las imágenes reales, pero pueden utilizar otras imágenes que sean representativas. Lidia. Profe y compañeros, buenas tardes. Una pregunta. Si nadie ha escrito en el foro ni nada, ¿hay trabajo no solo? A ver, sí, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a explicar un poquito la metodología. Sí, resulta que en el foro, el foro permanece abierto durante todo el periodo que dura la actividad, que aproximadamente es de un mes. Ya vamos con esta, creo que 3 semanas de abierto el foro. ¿Listo? Y en algunos, sí, yo he mirado pues algunos de los foros y en algunos no han participado, en otros ha participado una persona, en otros 2, etcétera. Entonces, a pesar de que es un trabajo colaborativo, la primera parte se debe hacer individual. Es decir, usted, ¿sí? Independientemente si alguien entra o no entra en su grupo, usted debe entrar al foro y allí colocar sus aportes ya específicos de el ensayo argumentativo y la línea de tiempo. ¿Listo? Yo entro o su tutor entra y revisa y le hace algunas recomendaciones para que lo mejore. Y ya queda listo, yo siempre les coloco, ya revisé tu línea de tiempo, puedes mejorar en esto, pero si quieres ya la dejas allí, está lista para la entrega final. ¿Listo? Entonces, cuando ya me digan que está lista para la entrega final, ¿sí? Es decir, ya está lista, ¿para qué? Para el trabajo colaborativo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Esperar, ¿sí? Y yo voy a esperar a que los demás entren al foro y suban sus aportes individuales. ¿Listo? Si usted logró comunicarse a través de algún medio antes de terminar la actividad o al inicio de la actividad, pues mejor, ¿no? Porque ya trabajan en equipo y ya pueden concertar en qué fecha envían sus actividades individuales
y allí también pueden concertar quién va a hacer la entrega y quién va a compilar el trabajo y los aportes individuales. ¿Listo? Al Profe, es final, que, sí, al discúlpame, final, es que Perdón, ingeniero, yo le complemento algo. A ver, chicos, la intención de la actividad es hacerlo de manera colaborativa. Lamentablemente, ustedes saben que algunos compañeros no participan colaborativamente sino hasta el final. Entonces, tampoco podemos, digamos, crucificar, por decirlo de alguna manera, a los que realmente están cumpliendo con los tiempos para hacer el proceso de manera colaborativa. Entonces, en el caso de la compañera, si tú ves que faltando 2 días o 3 días, ninguno ha exacto. hecho ningún tipo de aporte dentro del foro o se ha comunicado para poder integrar el trabajo final, entonces ahí no hay nada que hacer, pues tocaría que tú subas tu trabajo de manera individual. Hacer la Pero entrega individual. lo ideal es hacerlo colaborativamente, pero si al final nadie se pronuncia, pues entonces toca hacerlo de manera individual. Gracias. profe, es que Karen, yo hasta donde ah, entendía, sí. el ensayo era el que iba colaborativo, sí, era como el aporte de todos se reunían y se hacía pues como este ensayo más argumentativo, sí. No, no. ¿Sí? Cada integrante debe hacer un ensayo individual. ¿Listo? Entonces, si participaran los 5, serían 5 ensayos. Si solamente participan 2, pues aparecerán los 2 ensayos. Y en el trabajo final, ¿sí? Yo tengo que subir los 2 ensayos o los 3 ensayos o los ensayos de los que hayan participado. ¿Listo? Igual las líneas de tiempo. Deberán aparecer tantas líneas de tiempo como integrantes hayan participado. Karen, Bueno, sí. Bueno, es que yo tengo un problema. Yo hice mi grupo acá en Teams, pues yo miré pues arquitectura de computadores, miré la lista de mis compañeros y los fui añadiendo a un grupo de Teams, ¿no? Y les he escrito ¿ya? en el grupo que pues este era un grupo para la tarea de arquitectura de computadores. Y ninguno me ha respondido, llevan 5 días y yo no sé, porque yo pues ya tengo por ejemplo, mi ensayo y una parte de mi línea ya hecha, que ya me falta, no voy a negar que todavía me falta una parte, pero ninguno me ha respondido ni nada, nada, yo tengo ahí los otros No se cuatro, han entonces manifestado. Sí, eso no. suele suceder en los trabajos. Pero usted, lo que le digo, o sea, usted entre al foro y coloque sus aportes individuales y los deja allí listicos. Su tutor va a entrar, le va a revisar y le va a dar el visto bueno para que usted ¿sí? los deje listos y si nadie más participa, crea la estructura del trabajo final, incluye sus aportes y entrega, independientemente de si los demás participan o no. Y si hay alguno que participa, pues lo haré el trabajo final con esa persona que participó. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Profe, ¿qué pasaría si, por ejemplo, como dijo ahorita el otro ingeniero, el otro profe, si por ahí unos 3 días antes yo veo que nadie más colabora, yo subo el trabajo y al siguiente día, por ejemplo, otra persona colabora? Lo que pasa es que personalmente a mí me gusta subir los trabajos siempre unos 2, 3, 4 días antes para evitar congestiones. Pero ¿qué pasaría si después de que yo suba el trabajo con un aporte, 2 aportes y al otro día aparece otro compañero? Porque pues tengo entendido que al ser colaborativo ahí tendría algún tipo de falla o algún tipo de ¿cómo se dice? Como algún tipo de observación del trabajo que hubiéramos subido. Bueno, mira, ahí en ese caso, pues la rúbrica es clara y la rúbrica dice de que los compañeros deben trabajar de manera colaborativa. Si ese compañero a última hora sube su aporte, pues obviamente
se le calificará de acuerdo a como la rúbrica lo estipula. En este caso, pues tendría pues una nota menor porque no participó del trabajo colaborativo. En el caso tuyo, pues si presentaste el trabajo colaborativo con uno o con dos o con tres compañeros que sí lograron unirse, entonces de esa manera tendrían ustedes una calificación y el compañero que lo suba solo, pues tendrá otra calificación. Ok, profe, gracias. Para servirte. Buenas Perdón, tardes. profe, tengo una Buenas consulta. tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Muy bajito, profe. Sí, señor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Sí, Sí, señora, señor. mejor. se le escucha un poco mejor. Ok. No, yo no soy profe, yo soy estudiante también. Mi pregunta es la siguiente y es reforzando lo que decía el compañero, porque es que creo que no se entendió bien la pregunta. La pregunta era, ¿qué pasa si uno ya subió el trabajo solo porque nadie más se presentó y resulta que al otro día alguien se presenta y sube también su aporte? Y entonces, según esto, entonces, ¿qué? Entonces tendría uno que ponerse a las carreras a contratar a esa persona para poder hacer un trabajo grupal y subirlo. ¿Cómo sería la Listo. dinámica ahí? Bueno, Pompilio, no te preocupes, vamos a contestar esa pregunta, todos aquí súper pendientes del tema. Resulta que si tú miras el reglamento estudiantil, los últimos 3 días se llaman de compilación. Los últimos 3 días de la actividad se llaman de compilación. Quiere decir que si la persona no apareció antes de esos 3 días faltantes, tú ya arreglas, cuadras todo y ya no hay problema. Ahora, si es estudiante, digamos que es el ingeniero Jairzinho que está ahí, él aparece faltando 2 días, a él ya no lo incluimos en el trabajo porque es faltando 3, ¿de acuerdo? O sea, a él ya le tocaría hacer su trabajo de manera individual y decirle al ingeniero, mire, yo llegué tarde 2 días antes y presento mi trabajo de manera individual. Ya no iría con el trabajo de los demás. Entonces, Pompilio sube el trabajo de sus 3 compañeros con el de él que trabajaron 4 y ese chico que llegó faltando 2 días o faltando un día debe realizarlo de manera individual porque no cumplió la normativa que tenemos, o sea, no cumplió con lo que está establecido, que es generar sus aportes y los últimos 3 días se dejan para compilación y entrega del trabajo. ¿Listo, Pompilio? Sí, muchas gracias. Otra preguntita que Claro, tela de tengo una. con respecto al ensayo. Sí, Cuando hablan de 800 a 1000 palabras, sí, señor. ¿son 800 a 1000 palabras en el desarrollo del tema o incluidas los objetivos específicos, conclusiones, introducción, No, o señor. es únicamente el No, desarrollo señor. del tema? Cuando en cualquier trabajo les pidan cantidad de palabras, se refiere es al contenido temático como tal. Eso no incluye la portada, no incluye objetivos, no incluye nada de eso. Es solamente el desarrollo. O sea, 800 palabras debe tener el ensayo que van a realizar. ¿Listo? Gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿quién sigue por acá? Ariel Alfonso, cuéntame. Vamos bajando la Buenas, manito para yo tenerlos en orden. Yo les voy dando la palabra en orden. Ariel, cuéntame. muy buenas tardes, tutores Buenas tardes, y Ariel. compañeros. Una pregunta, yo ya he trabajado en otros periodos, he hecho trabajos colaborativos y bueno, gracias a Dios hasta el momento nos ha ido bien y nos hemos entendido. Pero tengo Ajá, una consulta. señor. En el documento PDF, que es donde se consolida todo el trabajo según la rúbrica, como dice, ahí Sí, señor. dice consolidado de los ensayos individuales, consolidado de las líneas del tiempo. Mi pregunta es la siguiente. En este caso, en el documento PDF, si somos 5 los que trabajamos, debemos poner 5 líneas del tiempo o una sola línea del tiempo y nos la desglosamos entre todos para hacerla. Lo mismo con el ensayo. Listo, Ariel, no hay ningún problema. Deben ser las 5 líneas, los 5 ensayos y las 5 líneas. Es una compilación. Quiere decir que suman todos los aportes individuales que ustedes tengan. ¿Dónde está el trabajo colaborativo? Que usted dice, bueno, pero si todos estamos trabajando como individual, pues es cuando ustedes trabajan en el foro, se hacen las correcciones, compañero, mire, no lo está haciendo bien, debería mejorarle tal cosa, ¿cierto? Y también en el tema de las conclusiones, en que el trabajo entero, completo, les quede bien como se está solicitando en la guía.
guía. Entonces, muy al lugar tu pregunta. Son los 5 ensayos, las 5 líneas de tiempo correspondientes. Perfecto, Ariel. Muy chévere tu pregunta y eso es algo que ya lo vamos sacando. Listo. Yandri. Yandri Juliet. Yandri. Bueno, mientras se conecta Yandri, vamos con Sandra Milena Carvajal. Sandra, cuéntame. Buenas tardes Y- para todos. Listo, Sandra, cuenta. Dime. Una cosita, pues yo quería comentarles a mis compañeros que normalmente pues queda en el foro, yo llego, o sea, les escribo, yo ya pues les entregué mi ensayo y pues ahí mismo les dije a mis compañeros que por favor leyeran mi ensayo y además pues los invitaba a que participaran en el foro, ya que pues tenemos una actividad grupal. Perfecto. Yo, pues, cuando ya están faltando más o menos 5 días, yo vuelvo y les escribo, les digo que faltan 2 días para tomar toda esa información, porque el tercer día, pues, el foro ya, pues, lo que venga del foro después del tercer día, pues, ya no. Igual quedan mis evidencias que yo participé y estuve, pues, buscándolos, invitándolos y en ningún momento, pues, contestar. Entonces, con eso yo ya tengo evidencia para que el profesor vea que por eso hice el trabajo sola. Igualmente, yo también le escribo al profesor, nadie me contestó, entonces voy a entregar el trabajo grupal sola. Pues eso es lo que Excelente. yo hago en el foro. Otra cosita, profesor, que yo quería preguntarle. Yo hice mi participación el 14 y hasta el Sí. momento no he recibido pues nada, De realimentación. sí, no sé cuántos Estamos días. estamos a 17, nada, el tutor tiene solamente 2 días. Permíteme, tomo tu nombre. Por aquí lo voy a tomar y ya vamos a ver quién es el tutor Yandri que nos está quedando ahí como mal con esa realimentación. Generalmente Sandra, son 2 Sandra. días de 2 días de realimentación. O sea, el tutor tiene 2 días hábiles, por supuesto, ¿de acuerdo? No es que Sí. sean incluidos sábados ni domingos, 2 días hábiles ya debe haber dado respuesta en el foro. ¿Listo? Entonces déjame, yo reviso, Yandri, y muchas gracias. Mire, eso es importantísimo porque eso nos ayuda a mejorar. Recuerden que yo Profe, soy soy el director de Sandra. curso. Ah, tú eres Sandra. Y yo, uy, ¿qué tal? Yo es como tengo a Yandri con la mano levantada. Listo, Sí, yo Sandra. ya la bajé, Sandra Déjame. Carvajal. Ah, ok, listo. Déjame Tutor, el datico en el chat, tu a mí nombre también me está completo, pasando y yo lo tengo. esa Vale, situación. gracias. Listo, no se preocupen, gracias Ana, lo vamos a tener en cuenta, voy a reunir a los tutores, a la red y vamos a hablar un poquito acerca de esa temática para que nos pongamos todos como en orden. Vamos a contestar las últimas 2 preguntitas que tenemos por acá, que está Yandri, que no ha podido como abrir su micrófono, no sé si Yandri ya esté, y si no vamos con Karen Natalie. Karen. Buenas tardes, tutor y compañeros. Tengo una duda con respecto a la línea del tiempo. Sí. Digamos, si podemos coger una imagen de internet, ¿no hay problema a la hora de que a uno le pidan como la referencia de la imagen o normal? Pues generalmente no hay problema, pero yo les voy a enseñar por acá, permítanme, les pongo aquí. ¿Están viendo pantalla ya mía? Sí, ¿Sí o no? señor. Sí, señor. Perfecto. Listo, cuando ustedes están en Google o cuando quieran como buscar por Google, acá vamos a ver una cosa bien interesante. Entonces, yo voy a buscar imágenes, ¿cierto? Entonces voy a buscar procesadores, ¿verdad? Cuando yo le doy, él me dice acá, no sé si voy muy rápido, me avisan. Cuando yo voy, dice aquí imágenes. Si ustedes le dan clic aquí imágenes, aparecen acá. Si nosotros no queremos cometer un error, digamos, entre comillas, estos son trabajos académicos que van a ser vistos por los tutores y son calificables y ya, no van hacia una publicación, no van hacia una exposición pública, entonces eso, entre comillas, nos da un pequeño como juego de poder utilizar las imágenes que yo me encuentro en internet. Pero si tú quieres hacerlo de una manera correcta, legalmente, como debe ser para un trabajo, entonces lo que haces es que aquí en imágenes buscas donde dice más, aquí perdón, donde dice herramientas y aquí dice derechos de uso. Mira, derechos de uso. Y en derechos de uso utilizas licencia Creative Commons. Entonces estas son licencias que puedes usar estos procesadores libremente. ¿De acuerdo? O sea, puedes usar estas imágenes. Entonces, Esas herramientas, imágenes. Ajá. licencia Creative Commons. Aquí hay varias licencias, ¿no? Espérate, quito. Esto a mí siempre me sale por ahí una barra que me molesta. Bueno, ya. Aquí dice licencias comerciales y otras. Las Creative Commons son las que podemos utilizar. Entonces, todas estas imágenes que nos salen aquí son de uso libre que podemos trabajar y utilizar sin ningún problema. ¿De acuerdo?
Bueno, muy Sí, bien. señor. Listo. Sale Profe, Karen. ¿Quién más queda? Yandri, bueno, ¿dónde quedamos en la temática? Porque al profe se le fue la luz. ¿Ya habían profe, hablado de la línea de tiempo acá? Dime. profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién, Karen? Dale, Karen. Mira, en esta parte de las imágenes, por ejemplo, ¿uno puede usar imágenes generadas por inteligencia artificial Pero por supuesto, o sin no? ningún problema. Lo que pasa es que esas imágenes de inteligencia, en algunos casos te dejan unas imágenes todas raras, quedan más chéveres buscaditas así para los procesadores. Pero si quieres crear una imagen como para Me refiero, ejemplificar por algo, ejemplo, la puedes hacer. como para ponerlo como, por ejemplo, cuando piden, por ejemplo, que uno haga un blog o que haga una cosa así, por Claro, sí, ejemplo, entonces, como para adornar más o menos las sí, imágenes. claro, sin No, por problema, claro que sí, ejemplo, por supuesto, me parece imágenes súper reales, no. interesante. Súper interesante, las puedes utilizar sin ningún inconveniente, no hay ningún problema. ¿Listo? Y Yandri a la final no llegó. Bueno, muy bien. Quedan apenas unos minutos. Recuerden que nuestro CIPAS era de 3 a 4:30 de la tarde. Entonces, vamos a complementar por aquí, profe, para ir determinando, con las herramientas para construir líneas de tiempo. Ya el ingeniero les estaba hablando, dando toda la información respecto a las líneas de tiempo, a los procesadores, a que tuvieran en cuenta algunas cosas muy importantes sobre las líneas de tiempo y sobre los periodos y bueno, etcétera. Por ejemplo, aquí en lo último, creo que eran los enfoques con IA, que hoy en día es lo que se está intentando hacer, que inclusive las grandes compañías de desarrollo de procesadores ya tienen IAs trabajando en diseñar mejores arquitecturas para poder tener unos procesadores mucho más veloces, ¿de acuerdo? Hay algunas herramientas que podrían utilizar. Ustedes pueden utilizar las que usted considere. No hay una herramienta fija para decirles que tiene que ser en esta herramienta. No. Cuando la guía diga que tiene que ser en una herramienta, ahí sí tenemos que hacer caso y decir, es en esa herramienta que nos están pidiendo. Cuando la guía dice que puede utilizar una herramienta de diseño, entonces hay una que se llama Canva. Si ustedes vienen a Canva y buscan aquí línea de tiempo, y le damos enter acá, entonces él nos empieza a mostrar todas estas líneas de tiempo. Lo que yo debo hacer es, venga, ¿cuál es la más adecuada para procesadores, para lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Yo quiero trabajar con procesadores, con la historia de los procesadores, entonces yo tengo que buscar cuál es la línea de tiempo más adecuada para ese tema. Entonces me vengo acá y digo línea de tiempo, esta de Burchell, esa me parece muy chévere, Profe, lo no se está mismo que viendo la es. pantalla. No se está viendo, perfecto, No, gracias, señor. muy bien, ya. Ahora sí, eso, pero no digo que no están atentos, hombre. Bueno, muy bien, yo entré a Canva, le dije línea de tiempo en Canva, aquí donde dice, ¿qué enseñarás hoy? Bueno, en este caso dice que enseñarás porque estoy registrado como docente en Canva. Pero acá digo, yo quiero una línea de tiempo. Cuando le di línea de tiempo, él me saca todas estas líneas de tiempo. Ahora sí las están viendo, ¿verdad? Perfecto. Sí, Sí, señor, señor. sí, señor. Muy bien, listo. Entonces, chicos, miren, aquí yo debo escoger una que sea coherente, que me sirva, que pueda utilizar. Como yo sé que la historia de los procesadores es una cronología larga, podría estar pensando en estas que son así, que tienen harto, y yo puedo poder utilizar, que tienen como harto texto o hartos puntos para poderlas utilizar, ¿de acuerdo? Porque no voy a escoger una que solo tenga como 3 cositas, porque no sería funcional. Entonces ustedes dicen, voy a utilizar esta, ustedes escogen cuál línea de tiempo. Entonces, línea de tiempo y aquí le digo personalizar plantilla. Esta es una de las herramientas que les recomendamos utilizar y aquí es tan sencillo como línea de tiempo, historia de qué dijimos, de qué es que vamos a hacer, de los. De los Procesador. procesadores. Perfecto, entonces Procesadores. ya la tenemos acá y empezamos a ajustar el título, empezamos a ajustar tamaños. Aquí está, historia de los procesadores. Uy, son qué mal escrito. Total, porque no estaba viendo cómo es. Listo. Muy bien, y entonces arranco con el diseño y empiezo a construir la historia de los procesadores, ajusto aquí, que se vea bonito, línea de tiempo, perfecto. Y arranco por el primero, entonces ustedes pueden revisar la presentación y en la presentación buscan, por acá el ingeniero les habló de algunas líneas de tiempo, les dio unos datos, pero lo importante no solo es que ustedes van a tomar estos datos y los vayan a pasar para allá, no, deben investigar, mirar, aquí se les está dando a ustedes como una generalidad, pero es deber
de ustedes profundizar esa temática y buscar qué más hay. Posiblemente el ingeniero por acá dejó alguna cascarita para ver quién está copiando. Ustedes no saben, y ahí los podríamos estar cogiendo ¡tin! En la cascarita, porque no es copiar. Entonces aquí el ingeniero digo, mire, la década de los 70, entonces yo puedo inclusive utilizar la IA para preguntarle, venga, ¿cómo están los procesadores? ¿Cuáles son los primeros procesadores de la década del 70? A ver qué me sale. Y eso es un ejercicio válido. Y luego lo confronto revisando en Google la misma temática y empiezo a hacer comparaciones y digo, ok, esta información es válida y es relevante, es importante colocarla. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Ojo que puede haber cascarita, ¿no? Muy bien. Entonces aquí arrancaríamos con 1970. Pues, ¿qué dijo por aquí el ingeniero? Yo voy a tomar la que tiene el ingeniero, pues como solamente como por ejercicio, 1970. Y entonces en 1970, entonces el ingeniero habla por acá de de 1971, el Intel 4, sí, el Intel 4004. Entonces 4004. el Intel Ajá. 4004, entonces yo puedo colocar acá Intel 4004 y digo, oiga, venga, y entonces, ¿qué le coloco aquí en este texto? Podríamos entonces buscar un texto que me hable de eso, entonces ahí puedo utilizar, entonces vamos a utilizar este que ustedes conocen. Entonces dicen ChatGPT, ayúdeme con eso, que yo también lo utilizo como de buscador. Digo, ay, este sería chévere para buscar cosas. Y le pregunto, regálame un resumen del procesador Intel. Intel, ¿qué dijimos? 4004. Y listo. A ver qué hace. Ah, bueno, madre mía, este está chéverísimo. Muy bien, entonces yo digo, y aquí hay un ejercicio supremamente válido, chicos, que es el que queremos que aprendan ustedes. Si yo estoy utilizando una IA, lea lo que le dice la IA. No copie por copiar, lea. Ahí uno, aparte de eso, va aprendiendo. Mira, este está en 1971, tenía una arquitectura de 4 bits, lo que significaba que podía procesar datos en bloques de 4 bits en lugar de 8 bits como procesadores modernos. Hay un resumen, la arquitectura, la frecuencia del reloj, el número de transistores. Este es importantísimo, este dato del número de transistores. ¿Cuántos transistores había en ese procesador? 2300. Hoy hablamos de millones, ¿sí o no? Entonces ahí tenemos un impacto histórico. Fue un hito de la historia de la computación, ya que inauguró la era de los microprocesadores. Miren, eso es súper importante. Entonces yo puedo coger, digo, esta línea me parece genial, me gustó mucho, yo la voy a colocar en mi infografía. Y digo acá, el Intel fue un hito en la historia de las computadoras, ya que inauguró la era de los microprocesadores, porque para mí es relevante. ¿Qué otro dato relevante a mí me gustaría colocar? Dice, este me gustaría, tenía una arquitectura, este también me gustaría colocarlo, porque bueno, eso también para mí es supremamente relevante y quiero que quede en mi infografía, entonces lo pongo aquí y lo pego. Y bueno, y entonces empiezo a ajustar aquí para que pues se vea perfectamente, le bajo un poquito el tamaño de la letra y ya está. Y aquí en la imagen, entonces hay que buscar una imagen. En ese entonces me vengo acá y digo procesador 4004 de Intel. Intel, procesador Intel 4004, que era. Listo, muy bien. Miren cómo era ese procesador. Esto es una cosa de nada. Mucho, ¿dónde está? ¿Este qué es? Este es el Intel Pentium. Este es un Pentium. Y no, era un 4004 por ahí. Como que eran muy viejitos. Cambiémosle el tipo de licencia. Ya lo sacaron del mercado. No, es más por la licencia que le Ese es tenía filtrado. ese fue el primero. Claro, pero eso debe ser como uno de estos. Bueno, vamos a decir que es este. A eso no nos pongamos ahí. Entonces lo que hago es sacarle Profe. una imagen, señor, A manera de y sugerencia o de aporte, si utilizan Perplexity, tiene una base de datos más académica y tecnológica. claro que sí, sin problema, buena referencia para que sus compañeros Sí, 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 es una la buena utilicen. IA, compañero. Yo la utilizo también. Y todos se me volvieron ahora Perplexity, ya, dejaron de utilizar, qué tristeza. Ya les pareció que ChatGPT no fue. Listo, entonces miren, ahí coloqué, aquí en archivos, aquí ya coloqué, entonces miren, ya tengo la primero, tengo mi encabezado y arranqué mi trabajo. Y aquí obviamente coloco un 4004, coloqué lo más importante y así continúo realizando, uy, coloqué como 500 de estos.
y ahí continúo realizando mi trabajo. Entonces pueden utilizar dijimos que el el Canva, el Timeline, que también lo pueden utilizar, o el Business. Pueden utilizar cualquier herramienta que consideren ustedes que es pertinente para realizar su línea de tiempo. Inclusive si alguien me dice, profe, yo la voy a hacer en un PowerPoint, válido, la herramienta la escoge usted. Lo importante es que el concepto de línea de tiempo sea claro para todos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a responder unas preguntitas y vamos a terminar nuestro CIPAS del día de hoy. Marco. Sí, una cosita, ¿no? Señor. Cuando se les envíe la grabación, también va a estar el link de la presentación, ¿sí? Con todas las diapositivas para que ustedes puedan de pronto tomar algunos daticos sobre los procesadores que no alcanzamos a revisar. A revisar, exacto. Muchas gracias, ingeniero Francisco, pero tengan en cuenta que puede haber una cascarita ahí porque no queremos que copien y peguen. Recuerden que la información que colocó ahí el ingeniero es una información orientadora con datos para que ustedes los tengan y puedan apoyarse y tengan claro cómo hay que hacerlo. ¿Listo? Vamos con las preguntas. Marco Tulio. Profesor John, referente, pues como veo que se puede utilizar inteligencia artificial, Claro entonces que la sí. línea del tiempo no necesitaría referencias bibliográficas. Puede ser, yo colocaría las referencias bibliográficas en el documento de PDF y las podría utilizar. Si usted quiere utilizaría, yo también recomendaría revisar lo que dice la IA, porque recuerden que la IA, aunque tiene mucha información válida, hay un gran porcentaje de su información que se la inventa, ¿listo? O que la rellena, digámosle así, no es que se la invente. Ella rellena para no dejar datos en blanco. Entonces hay que contrastar bien eso, así la use, ¿de acuerdo? Allí un datico, ¿no? Un Gracias. datico en los ensayos que están enviando, por ejemplo, utilizaron generadores de texto para la inteligencia artificial y muchas veces si uno mira el autor y va a la cita que ustedes comentan allí, voy a buscarla y no corresponde a lo que dijo el autor. Exacto, gracias, ingeniero Francisco. Entonces, miren, y tengan en cuenta otra cosa, chicos. Nosotros tenemos un software que se llama Turnitin. Todos sus trabajos, todo lo que ustedes nos suban, pasa por Turnitin. Y Turnitin ya tiene detector de IA. Lo que quiere decir esto es que si su trabajo aparece con una similitud mayor al 10%, empieza a descontar puntos tremendamente. Y si me aparece con una similitud del 90%, pues tenga en cuenta que ese trabajo no lo vamos a poder valer, ¿de acuerdo? Ojo con eso, ténganlo muy, muy, muy al pendiente todos porque sí pueden utilizar la IA, pero ¿para qué la utilizamos? Miren, para aprender de lo que hay aquí. Y basado en esto que aprendo, entonces abro un texto, aquí abro un texto, miren, abro acá un texto y empiezo a escribir con mis propias palabras y a redactar, teniendo en cuenta esa información que él ya me la redujo, ya me la extrajo, ya me sacó la información pertinente, pues si yo empiezo a escribir sobre el Intel 4004, entonces ese es mi título, entonces un procesador, ¿cierto? O en este caso era un microprocesador, entonces un microprocesador. Y miren en el ensayo. Y así, y empiezo a redactar. ¿Listo, chicos? Es para que lo tengan en cuenta porque no tenemos el detector de IA. Entonces, a nosotros sí o sí nos va a aparecer si ustedes utilizaron y qué porcentaje es de similitud. Listo. ¿Quién más nos queda con la manito arriba? Nada más. Ingeniero Francisco, para que le dé cierre a la reunión. Sí, igual en el ensayo argumentativo tengan en cuenta de que para que sea argumentativo debe cumplir 3 cositas, ¿no? Lo primero es que cuando yo esté redactando, ¿sí? Coloque el párrafo, lo inicie con el tema o la idea que yo voy a hablar. Es decir, voy a hablar de teléfonos celulares, entonces la telefonía móvil es muy importante porque tal cosa, tal cosa, tal cosa. Tal autor, entonces coloco el nombre del autor, el año, dice qué con respecto a ese tema. Y para que sea argumentativo, usted tiene que poner en sus propias palabras lo que opina sobre lo que dice el autor en esa cita. ¿Listo? Ese es argumentarial. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias. Recuerden que en el CIPAS anterior
Tenemos toda una descripción de cómo se hace un ensayo, los elementos que tiene un ensayo, el tipo de ensayos, todo ese tema que inclusive llegamos a decir, oiga, esto está como muy literario, ¿no? Está como por allá, como de otra materia. Pero no, la idea es irlos formando, que ustedes se vayan formando en escribir, en producir esa información, porque no solamente la van a necesitar ahorita, sino durante toda su carrera y durante la vida misma hay que producir información, hay que escribir ensayos, resúmenes, proyectos, muchísimas cosas, ¿cierto? Inclusive los que se van a graduar con tesis, pues su tesis de grado y así. Entonces tengan en cuenta que eso es irnos formando y la manera de citar, recuerden que ustedes pueden buscar normas APA séptima edición y van a encontrar un PDF cómo se debe citar correctamente y así vamos aprendiendo mucho más de eso, ¿listo? Chicos, muchísimas gracias a todos por Profe, asistir. qué pena. Señor. Buenas tardes. Pues Elkin, no le había dado la palabra que no Sí, me señor. levantó la manito. Dígame, Elkin. Sí, profe, qué pena con usted, con ustedes, el profe Francisco y el profe John. Lo que pasa es que yo les quería comentar acerca del horario, profe. Lo que pasa es que a las 3, o sea, como yo tenía a las 2 un CIPAS, entonces no alcancé a estar. Profe, no sé qué facilidad haya en que se la pudiera, o sea, para la próxima CIPAS, porque pues es algo que a mí me interesa y por eso yo alcé mi mano y como, como en forma de protesta, digámoslo así. Ok. Que si se lo puede ampliar a una hora pues más accesible. Claro, Elkin, mira, en este momento dentro de la, digamos, de las políticas de la universidad está manejarlo. Antes lo manejábamos así, inclusive hacíamos algunos CIPAS de noche, pero se presentaron algunos inconvenientes con esa temática, por lo tanto se volvieron a CIPAS que están dentro del horario laboral nuestro también. Claro, profe. A ver, ya, espérate, tranquilo, no te preocupes. Mañana te aparece a ti la grabación y te aparece la presentación. 2, recuerda que tú tienes un tutor con el que te puedes reunir, puedes acordar una cita para trabajar de manera sincrónica las dudas que tengas respecto a las actividades y al curso. Entonces tenemos varios medios de apoyo adicionales que nos pueden servir. 3, ustedes pueden asistir a su centro más cercano para recibir orientación. Allá, si tengo dudas con alguna guía, si tengo alguna duda con información respecto a la universidad y demás, yo me puedo acercar al centro más cercano para resolver esos inconvenientes. Yo les recomendaría utilizar la forma 2, que es gestionar una reunión virtual, o sea, en tiempo real, con su tutor para poder aclarar las dudas y de esa manera va siendo más eficiente el trabajo. Yo te entiendo en cuanto a eso, Elkin, no eres el único, digamos que hay hartos estudiantes que nos han dicho lo mismo, pero también otros que nos decían, profe, pero es que de noche yo ya me voy desplazando hacia mi casa y nunca puedo asistir a una. Otros que nos decían, no, es que yo estoy trabajando, o sea, tenemos una cantidad de cosas y casi que ningún horario nunca va a ser como el indicado para todos. Pero lo que sí hay son alternativas de comunicación, las cuales nosotros tenemos abiertas desde la red de tutores. Entonces, espero que, Elkin, nada, vamos para adelante con eso. Sí, Ya o sea, está la pues, programación. la verdad, profe, sí, ya han sido las dos primeras CIPAS que no he podido participar porque de 2 a 3 tengo CIPAS de proyecto de vida. Entonces, pues, No a hay mí ningún sí, problema. como personalmente, digámoslo así, me preocupa pues de que yo no pueda asistir a esta clase. Obviamente, ¿no? Todos los cursos son importantes, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que yo le digo, pues, que Claro si que de sí, pronto Elkin, hay pero alguna forma claro, sí, señor, yo que te lo entiendo, no puedan. te preocupes por eso. Lo que pasa es que esos son programaciones nacionales, ya están, y en algunos momentos te pasa eso, que es un cruce de CIPAS. Recuerda que en este CIPAS no tenemos puntuación por asistencia, por lo tanto, no hay ningún problema si no estás ahorita acompañándonos y recuerda que mañana, siempre un día después, van a encontrar la grabación y con la presentación. Entonces, con eso puedes, en tu horario, inclusive yo lo subo a YouTube, ya muchos de ustedes ahí están en el YouTube,
Y bueno, y se han suscrito también para estar pendientes de que tan pronto yo suba la información al YouTube, pues les aparezca a ustedes. Entonces, bien importante eso. Entonces, Elkin, vuelvo y te repito, sería muy genial poder que no se traslapen en algún momento una con otra, pero recuerda que somos una mega universidad, que son Sí, señor, sí, muchísimos cursos, lo entiendo. muchísimas Y lo materias. mismo, Es impresionante, o sea, si tú y lo miras, si tú mismo, miras, profe, dices, me pasa, wow, terrible. lo mismo me pasa con lo de programación. Es a las 10 de la mañana y yo trabajo hasta mediodía. Entonces, se Claro, me cruza y pues es algo que yo primera vez estoy mirando como estudiante de ingeniería de sistemas. Entonces, me parece algo muy importante en la cual no he podido asistir. Lo mismo es, claro, Elkin, pero sí, recuerda lo que te estoy eso. diciendo. Tú revisas la grabación, ¿cierto? Si Sí, ves que no señor. entendiste un punto de la grabación, le escribes por Teams a tu tutor y cuadras una cita con él y virtual por Teams en el horario que a ti te quede más adecuado para que te explique mejor ese punto que no entendiste. Y con eso Ok, lo vamos profe, muchas solucionando. gracias. Es como la mejor manera por el momento, ¿de acuerdo? Si la Sí, universidad en algún otro momento nos dice, no, es que vamos a hacerlo de otra manera, pues nos ajustaremos a John, eso, pero esto es, digamos, que lo que se puede hacer ahora. Permítanme, John voy a Edward, detener ahí la sí, grabación y eso, voy a por favor. luego, para que no nos quede más larga de lo que tenemos acordado, ya nos pasamos 15 minuticos, entonces voy a detener la grabación y ya continúo dando respuestas a algunas inquietudes. John Edward está preguntando.